Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a el cuarto webinar Dripol que organizamos hoy, 18 de octubre, y que, siguiendo nuestra experiencia anterior, de los tres anteriores, vamos a tratar temas relacionados con la experiencia del empleado. En este caso, y para este webinar, hemos querido adentrarnos en el mundo del bienestar emocional, porque sabemos, como veremos durante esta mañana, durante esta tarde transmisión, que el bienestar emocional de los empleados es uno de los factores clave en la experiencia del empleado. Para ello contaremos con la participación de Patricia, que ahora mismo va a entrar con nosotros, Patricia Barato, que nos va a ayudar de cómo cuidar y potenciar el bienestar emocional de los empleados. Patricia pertenece a la empresa BH Bienestar y ella nos contará con detalle cómo podemos crear una estrategia dentro de nuestra organización para que los programas de bienestar emocional sean efectivos y tengan un impacto real en los empleados. Hola Patricia, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Simo. Muy buenas tardes a todos los participantes en este webinar. Muy bien. Bueno, encantados de tenerte aquí, encantados de tener también tu participación y la de la empresa BH Bienestar, con toda vuestra experiencia y con todos los programas que tenéis sobre bienestar emocional. Nosotros en este webinar nos marcamos ese objetivo que estaba diciendo antes, es queremos dar las claves para que las personas conozcan, las empresas, las personas conozcan cómo implantar este tipo de estrategia. Creemos que es fundamental que se mejore y se trabaje el bienestar emocional y sabemos que es un punto clave en la experiencia de los empleados. La pandemia lo ha puesto en evidencia. Cada vez más las empresas se están preocupando de esa faceta, ya no solo de la salud en sí, sino también de la salud emocional, de ese bienestar que es tan intangible o más intangible que el hecho de que una persona se contagiase en una pandemia, o que va más allá de una pandemia y que también tiene que ver con nuevos hábitos, con teletrabajo, con condiciones físicas, etcétera, etcétera. Lo que nos gustaría, Patricia, es conseguir este objetivo en el webinar. Sé que lo vamos a conseguir contigo, con tu experiencia y lo que nos vas a presentar a continuación. Muy bien, efectivamente hoy os traemos un webinar dedicado a lo que sería este enfoque de cómo cuidar y potenciar el bienestar emocional de los empleados. Ya me ha presentado Shimo, pero aprovecho para recalcaros que yo pertenezco a BH Bienestar, que es una compañía especializada en el bienestar emocional y en la salud laboral. Yo en concreto soy psicóloga y soy experta también en el bienestar dentro de lo que serían las compañías. Aparte me dedico de coordinar todos los proyectos que nacen de BH Bienestar. Y hoy os quiero traer de muy primera mano cuál es nuestra experiencia después de 25 años trabajando con las compañías en la línea de potenciar el bienestar y la salud psicológica. Entonces, sin más dilación, comenzamos. Y quiero comenzar por un concepto básico, por el concepto de la cultura de la empresa. Bueno, seguro que todos los que me estáis escuchando ahora mismo conocéis lo que es la cultura de la empresa, pero vamos a refrescarlo un momento, ¿no? La cultura de la empresa es hace referencia, es aquella manera de funcionar de manera interna, es un conjunto de creencias, es un conjunto de valores, es un conjunto de maneras de actuar y de hacer las cosas dentro de una compañía. Es lo que define la compañía, básicamente. Bueno, pues lo que hemos identificado desde nuestra experiencia es que la manera más eficaz de cuidar el bienestar de los empleados y potenciar su salud integral es generando una verdadera cultura del bienestar. ¿A qué nos referimos con generar una cultura del bienestar? Se refiere a que dentro de la cultura de la empresa sepamos integrar estos valores de autocuidado.
Estos valores de potenciar el bienestar, de desarrollar habilidades, de conseguir una mayor gestión de nuestra vida, de nuestro entorno y, por supuesto, el saber detectar el cuando estamos mal para revertirlo y seguir en un camino de progreso y de desarrollo personal constante. Pero esto tiene que estar dentro de la compañía, la compañía tiene que estar impregnada de esta cultura, los empleados tienen que escucharlo, lo importante que es para la empresa, lo importante que es para la compañía que estén bien las personas que componen la empresa, que estén bien los empleados. Y para ello hay que tener muy en cuenta que esto no se trata de ofrecer servicios, ¿vale? Se trata de mucho más. Se trata de que estén en nuestras conversaciones, se trata de que le sepamos dar valor dentro de la compañía. Entonces os quiero explicar un poco cómo hacerlo de manera eficaz. Os quiero dar las pinceladas, las claves para hacer esto de manera eficaz y, por supuesto, aportaros nuestra experiencia, qué es lo que más les funciona a los empleados, qué es lo que más nos demandan, cuáles son los principales errores de las compañías, etcétera. Vamos a verlo paso a paso para que os llevéis una idea sólida de cómo instaurar un verdadero cuidado del bienestar dentro de la compañía. Bueno, hablamos con muchas compañías y con muchos empleados, muchísimos. Y en todo este contacto en el mundo de la empresa y del bienestar, nos hemos encontrado muchos errores que cometen las compañías. De repente, una compañía no se había planteado antes cuidar el bienestar o se lo había planteado, bueno, haciendo alguna formación de vez en cuando, algo un tanto superfluo, tiene su eficacia y tiene su impacto dentro de la compañía y para los empleados, pero se queda en la formación de aquel día. Que sí, yo me llevé aquella herramienta, yo me llevé a esta otra, esta yo la aplico todos los días, pero se quedó en lo que trataba la formación, ¿no? Entonces, las compañías van madurando su idea del cuidado de los empleados, ¿no? Y de repente un día dicen, bueno, no podemos tener empleados que estén mal, tenemos que ayudar a los empleados, ¿no? Tenemos que ayudar a los empleados a que estén mejor, ¿no? Queremos potenciar el bienestar dentro de la compañía. Entonces, lo que hacen es empezar a ofrecer recursos por si algunos de los colaboradores de las compañías están teniendo síntomas, pues, ansiedad, estrés, depresión, cualquier otro diagnóstico a nivel psicopatológico, ¿no? Bueno, pues se les ofrecen recursos. Oye, ya no tienes por qué estar mal. Ahora puedes utilizar los recursos que te ofrece tu compañía. Y esto normalmente es un gran fracaso en ese precioso intento que está teniendo la compañía. O sea, la idea, el enfoque, la intención es buenísima. Esto es lo que mueve a los empleados, lo que mueve a la sociedad, lo que hace que cambie el mundo poco a poco, que vayamos haciendo que la gente tome conciencia de cuidarse, ¿no? Por ejemplo, las personas no hacen deporte porque estén mal, saben que les viene bien hacer deporte, ¿no? Bueno, esto es a lo que está ayudando a las compañías. Pero ¿por qué esto está mal? Porque de repente ocurre el siguiente efecto. Hay un grupo de empleados, muchas veces más de la mitad de los empleados, que dicen, bueno, yo no estoy mal, ¿no? Yo pues no tengo que llamar, porque eso es para los que están mal. Este mensaje llega de una manera bastante equivocada muchas veces a los empleados, ¿no? Entonces se reduce el impacto de esta iniciativa de apoyar a los empleados, porque hay algunos que con este enfoque nunca vamos a llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el enfoque eficaz? ¿Cuál es la idea que tenemos que desarrollar para ser eficaces de cara a implantar un programa de cuidado de los empleados? El enfoque eficaz es generar un verdadero entorno de bienestar para potenciar la salud de los empleados. Esto quiere decir que no solamente podemos poner recursos para los que están mal, sino que tenemos que saber integrar dentro de nuestros programas estrategias para potenciar habilidades de promoción de la salud.
Debemos saber integrar en nuestros programas de apoyo al empleado el generar un hábito de autocuidado. Y esto se consigue de una manera relativamente sencilla, ¿no? Ahora yo os voy a ir contando a lo largo de este webinar, pero simplemente una idea fundamental es que tenemos que ofrecer la oportunidad de desarrollar habilidades para los que no están mal. ¿Cómo lo hacemos? Muchas veces a través de sesiones con un coach en el que desarrollamos habilidades, muchas veces con material frecuente que pueden ir consultando los empleados día a día mediante vídeos, mediante anuncios, artículos, podcasts, ¿no? Hay que generar una vía en la que el empleado está en contacto diario con claves que le ayudan a mejorar cada día un poquito y que le genera ese interés de, ¿no? Ay, a ver qué me cuentan hoy, ¿no? Y estar así pendientes. Esta es la idea básica y fundamental. Vamos a ir profundizando un poquito más. Muy bien, vamos a ver. Para ver la importancia que tiene que desde las compañías nos enfoquemos en potenciar la salud y el bienestar emocional, tenemos que ser conscientes que las personas que componen nuestra sociedad que están afectadas por problemas psicológicos son las personas que componen nuestro equipo de empleados dentro de la compañía, ¿no? Porque los colaboradores al final no son solo colaboradores, son esas personas que componen la sociedad, ¿no? Entonces, yo quiero que aparte de tener esta idea de tenemos que potenciar el bienestar y llegar a todos, a cuantos más empleados lleguemos, mejor estaremos implantando nuestra ayuda dentro de la compañía. Entonces tenemos que tenerles en cuenta a estos también. Y además es muy importante que tomemos consideración de cuántas personas pueden estar afectadas por problemas psicológicos. Entonces, os quiero brindar algunos datos, algunas cifras que nos sirven de referencia para poder avalar este paso dentro de las compañías. ¿Qué dicen los datos? Actualmente, un 58% de los españoles dice sentir estrés, 58%. El 40% depresión y el 16% ansiedad por encima de lo normal. Es gente que dice, yo noto esto y esto no debe de ser normal. Creo que me está afectando bastante a nivel personal, profesional o en mi vida cotidiana o en mi capacidad de adaptación al entorno. Bien, según la base de datos clínicos de atención primaria en su informe del 2020, nos dicen que la frecuencia global de los problemas de salud mental es de un 27,4%, ¿vale? De las personas que son asignadas a atención primaria. Es cierto que las mujeres siempre están un poquito por encima y los hombres están un poquito por debajo. En torno al 30% localizaríamos la afección de las mujeres y en torno al 24% de los hombres. Sí que es verdad que hasta los 19 años esta diferencia no es tal, incluso algunos estudios dicen que algunos hombres menores de 19 años pueden llegar a estar algo más afectados que las mujeres, pero a partir de los 19 años la mujer suele tener más frecuentemente problemas relacionados con la salud y el bienestar psicológico que los hombres y además va en orden creciente, ¿vale? La diferencia se va marcando en función de que vamos cumpliendo años. Los problemas más comunes y más frecuentes que motivan apoyo de profesionales son la ansiedad, el sueño y la depresión, ¿vale? Son los más frecuentes, los únicos no, pero son los más frecuentes, ¿vale? Y esto lo tenemos en la compañía, porque somos personas todos y los empleados también lo son y están dentro de las métricas que realiza la sociedad. Muy bien, esto es un gráfico en el que aparecen datos un poquito más pormenorizados en cuanto a la frecuencia de cada uno de los trastornos a nivel psicopatológico en la sociedad española, son datos españoles, y la diferencia entre el hombre, que sería el azul, y la mujer.
Como veis, los 3 problemas psicopatológicos más marcados serían la ansiedad, el sueño y los trastornos depresivos, como hemos remarcado, seguidos de cerca de las reacciones o los trastornos de adaptación. Estos suelen ser alteraciones psicológicas relacionadas con estresores, ¿no? Pues hay un gran cambio dentro de la empresa, pues hay un cambio de procedimientos, o también pueden ser estresores dentro de lo que sería el ambiente más personal. Estas cifras, que aquí también veis un poquito más disparadas, están relacionadas con adolescentes y niños, ¿no? Como los trastornos hipercinéticos, los problemas del aprendizaje, esto de la enuresis, que es un problema de control de esfínteres. Bueno, simplemente por si os llamaba la atención, creo que hoy el objeto de este webinar está más aquí, pero bueno, por si os llamaba la atención que se dispararan estas cifras también. Continuamos. Vamos a ver, la OMS nos dice que la ansiedad y la depresión han aumentado un 25% el primer año de la pandemia. ¿Vale? Todos sabemos que al final todo el tema de la salud mental en la pandemia ha sufrido su efecto. Ya Simón nos hacía mención a esto en la introducción, la pandemia, ¿no? El 30% de las bajas laborales están relacionadas con el estrés, pero voy un poco más allá. Sí que es verdad que la OMS sitúa a día de hoy las bajas psicológicas como el segundo motivo de baja laboral. Las primeras, las musculoesqueléticas. Vale, en 2019, creo que fue en 2019-2020, justo antes de que empezara la pandemia, la OMS dijo, vamos a darle un giro a esto y vamos a poner las bajas psicológicas como el principal motivo de baja laboral. En realidad no la ha cambiado. Siguen siendo las bajas musculoesqueléticas el principal motivo de baja. Pensamos que la pandemia ha hecho que se frenara todo este proceso, ¿no? Pero ¿por qué decía esto la OMS? Lo decía porque hay muchas bajas psicológicas que camuflan otro problema. Por ejemplo, tenemos una persona con mucho estrés, pero que en realidad está consultando al facultativo, está consultando al médico por problemas gastrointestinales. Y es así, es que el estrés genera úlceras gástricas, porque aumenta la inyección, la secreción de ácidos gástricos en el estómago cuando no hay comida, y eso daña las paredes estomacales. O cantidad de problemas a nivel muscular, ¿no? Tengo una contractura en la espalda, es que no puedo, o sea, me han mandado reposo una semana. Y es porque cuando estamos nerviosos, muchas veces vamos con los hombros así subidos, y claro, los hombros así subidos durante un día entero termina generando contracturas. Cuando hablas con el médico de empresa, lo sabe perfectamente. Y cuando tú le dices, oye, el 30% de las bajas laborales están relacionadas con estrés, te dice, y más, porque los médicos lo identifican muchísimo cuando una persona está somatizando, pero en realidad tiene un problema psicológico. Pero la envergadura de esto todavía alcanza cotas más elevadas. ¿Qué es lo que pasa? Que las bajas psicológicas no mejoran con reposo, pero tú una fractura la dejas reposando y se cura, pero dejas reposando una depresión. Se cronifica. Necesitan tratamiento, necesitan apoyo, ¿vale? Además, estas bajas, las bajas psicológicas son bajas que tienen una media muy larga, ¿vale? Son las bajas más largas, más de 90 días pueden llegar a estar de baja las personas que están sufriendo un problema psicológico. Esto, evidentemente, nos da que pensar y nos da un impulso para hacer valoraciones sobre el cuidado del bienestar de los empleados, porque al final repercute efectivamente positivamente dentro de lo que sería la compañía. Pero, ¿cuáles son las herramientas, los recursos más demandados por los empleados? Y esto os lo traigo de primerísima mano, ¿vale? Porque ya os digo, son muchos programas de apoyo al empleado implantados en compañías de muy diverso tipo. Y tenemos como información muy verídica de lo que está pasando dentro de las compañías y cuál es el interés y qué es lo que más llega verdaderamente a los empleados.
En base a esto, os diría, por un lado, es muy importante que se lancen programas preventivos especializados. ¿Esto qué quiere decir? Son programas que tratan una única temática. ¿Por qué hacemos un programa que trata una única temática? No lo sé, un programa para el sueño, un programa para la gestión del estrés, un programa para la gestión emocional del cambio. ¿Por qué hacemos programas especializados? Porque nuestro leitmotiv es llevar el bienestar a todos los empleados de las compañías. Entonces sabemos que hay muchas personas que dicen, yo ahora ir al psicólogo y de qué vamos a hablar, el hecho de que sea algo como tan abierto les echa un poco para atrás. En cambio, cuando ven un recurso que trata un tema en concreto, se animan muchísimo más a dar ese paso para el autocuidado y para potenciar su salud o mejorar en un área específica. ¿Vale? Entonces, estos programas suelen venir fenomenal para las personas que no se animan a hacer activar un recurso tan amplio o tan abierto o tan global. No quiero desmerecer, por supuesto, a la asistencia psicológica, como psicóloga que estoy haciendo pacientes igualmente, ¿vale? Pero hay que saber llegar a la realidad que se ve en las empresas. Y para ello no solamente es decir, oye, si quieres, tienes un psicólogo para ti. Puede ser el mejor psicólogo del mundo que si no va ningún empleado habrá sido un fracaso estrepitoso. ¿Vale? Programas preventivos especializados lo demandan cantidad y sobre todo estas personas que no tienen tantos problemas específicos. Y luego tenemos este componente que ya os venía anunciando al principio de esta presentación, que es la idea de potenciar el desarrollo de habilidades de afrontamiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. A nivel profesional, habilidades para la gestión del tiempo, habilidades para hablar en público. ¿Cuántos empleados les he escuchado decir cosas del tipo, bueno, yo es que un problema así, yo problemas psicológicos, yo ayuda de un psicólogo, yo no necesito, pero me vendría bien no ponerme tan nervioso cuando tengo que hablar en público. Entonces, hay que saber cómo enfocar los recursos para que el empleado se sienta identificado. ¿Vale? Entonces, desde la figura del psicólogo coach, que es una figura específica que solamente dan los colegios de psicología de España, nosotros potenciamos este desarrollo de habilidades para estos perfiles que no tienen síntomas que dificultan su adaptación al entorno. Estrategias de afrontamiento a nivel personal, estrategias de comunicación con hijos adolescentes, estrategias para la organización de la vida personal, para conciliar la vida familiar y laboral, para facilitar la jubilación. Hay cantidad de recursos de afrontamiento que podemos ofrecer a los empleados y que vamos a conseguir que mejoren su bienestar y se cuiden más. Muchos tienen dentro la idea de cuidarse, pero no saben cómo, ni cuándo, ni cómo encuadrarlo a nivel mental. Esto es responsabilidad de la compañía. Y luego, por supuesto, que tenemos el tratamiento psicológico, ¿vale? El tratamiento psicológico tiene que venir de la mano de expertos en psicología, por supuesto, pero estamos dentro de una compañía. Otro de los fallos que también me he encontrado en algunas ocasiones, nos hemos encontrado desde BH Bienestar, es que, bueno, se ofrecen psicólogos clínicos habituales de clínica privada, pues se les ofrecen a los empleados. Pero estos psicólogos no entienden cómo funcionan las empresas porque no están especializados en la salud laboral. Y para nosotros es básico, porque el empleado te puede traer cuestiones de su entorno personal, pero te puede traer cuestiones del mundo laboral, de me cuesta expresarme con mis compañeros, me cuesta preguntar cuando algo no lo entiendo, estoy súper estresado, no me organizo bien en mis tareas y esto me está afectando a nivel personal. Los
profesionales a nivel de psicología que se ofrecen a los empleados verdaderamente tienen que ser expertos en psicología clínica con sus correspondientes especializaciones en cada una de las problemáticas o los trastornos, pero también expertos en salud laboral. Y otro concepto para verdaderamente ser eficaces en el cuidado psicológico y emocional de los empleados es que se ofrezca la posibilidad de un tratamiento continuado con el mismo psicólogo de la referencia. A veces me siento un poco extraña cuando digo esto, porque en mi mente de psicóloga es como obvio, no puedo contemplarlo de otra manera. Pero sí que es verdad que esto existe. Se ofrece bueno, pues un teléfono en el que si tú llamas te atiende un psicólogo, pero si llamo mañana me atiende otro. Y jolín, yo había hablado con el primer psicólogo ayer que tenía este problema y me mandó unos ejercicios y le quería decir que he tenido un problema con esos ejercicios o lo que fuera. Entonces, los empleados se desmotivan y es normal, el problema no es del empleado, el problema es del planteamiento de la ayuda. Es fundamental que los empleados sepan que si necesitan un tratamiento psicológico van a tener un mismo profesional de referencia que se conoce su caso, que le va haciendo un seguimiento de las prescripciones, de las indicaciones terapéuticas y que va a hacerle el seguimiento hasta que se consigan eliminar los síntomas, sin ningún tipo de limitación de sesiones, porque eso ¿a dónde les lleva? Eso les lleva finalmente a que, bueno, si se me acaban las sesiones con este psicólogo y no me lo puedo costear, ¿qué hago? ¿No? Me voy a otro psicólogo, volver a empezar un tratamiento psicológico con otro psicólogo supone un deterioro para la persona y para el empleado, en este caso que estamos hablando, porque tengo otra vez que volverle a contar toda mi situación al profesional. ¿Vale? Muy bien. Y el otro elemento fundamental es que se facilite un contacto directo con el empleado. Esto ahora lo conseguimos muy fácilmente con espacios virtuales. Estos espacios virtuales te permiten hablar con la compañía que se encarga de potenciar el bienestar de los empleados, ¿no? Te puedes escribir con la compañía, puedes ver vídeos, webinars, todo el material que ellos van publicando, ¿no? Y lo que es más interesante, se va generando como una línea de dosificación de herramientas para el autocuidado. Entonces se empieza a generar como un hábito maravilloso dentro de las dinámicas habituales de cada empleado, en el que, por ejemplo, nos dicen los empleados, yo me levanto, me tomo el café y entro en la app de BH Bienestar o entro en el portal web que me ofrece mi compañía para cuidarme, porque todas las mañanas hay un artículo nuevo, o hay un vídeo, o enseñan una estrategia, o te ponen un cuestionario, y la gente empieza a tomar esta dinámica de valorarse, de cuidarse, de ver cómo se sienten dentro del espacio de bienestar y van aprendiendo y cada vez les va interesando más el cuidarse. Y esto, de una manera u otra, también les impulsa a que utilicen más programas preventivos, a que utilicen más el servicio de potenciar habilidades de afrontamiento, el psicólogo, etcétera. Pero es muy importante ese contacto directo con el empleado. Hay que ofrecer recursos que faciliten el estar en contacto constante con la potenciación del bienestar. Así es como se genera el hábito. Y el hábito es lo que va generando un progreso en las personas que quieren cuidarse y un éxito en las compañías que quieren cuidar de sus colaboradores. ¿Vale? Muy bien, pues por mi parte, hasta aquí la presentación. Muchas gracias por tu intervención, por tus comentarios, por tu conocimiento. Espero que a la gente le haya sido interesante. Seguro que eso ha sido, a mí también. Yo me he tomado nota de algunas cosas para comentarlas luego. Decirle a la gente que tendremos una parte de preguntas, de debate. Voy a intentar compartir con vosotros la última parte de este webinar antes del debate. El enlace que hay entre, y lo decíamos al principio, el enlace que hay entre el bienestar emocional y la experiencia del empleo.
Para nosotros, no solo para nosotros, sino para un montón de autores que ya escriben y han estudiado sobre experiencia del empleado, esa conexión es muy evidente. Es decir, forma parte, aunque hasta ahora no le dábamos tanta importancia como le estamos dando, forma parte de esa experiencia del empleado su bienestar emocional. Y como decía, casi nadie lo pone en duda, y menos nosotros, ¿no? De hecho, lo que vamos a hacer es ver, por ejemplo, utilizando a uno de estos autores, comparto ahora mi presentación y espero que se esté viendo, cómo a partir de un estudio de unos autores podemos ver esta relación y dónde estaría esa experiencia dentro de la experiencia del empleado, dónde estaría esa parte del bienestar emocional. Para ello, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los factores clave en la medición de la experiencia del empleado. Y como os decía, lo que vamos a hacer es simplemente quedarnos con uno de los muchos autores que nos hablan de este tema y que han estudiado ese tema. Bien, esos factores clave de la experiencia del empleado para uno de los autores, por ejemplo, para Morgan y Goldsmith, que publican en el 2017, estos autores comentan que existen exactamente 17 factores controlables en la experiencia del empleado y los agrupan en 3 partes. Las partes en las que agrupan estos autores esos factores de la experiencia del empleado son, por un lado, el espacio físico, todo aquello que tiene que ver con el lugar donde nosotros trabajamos, teniendo en cuenta ahora además que tenemos metido en nuestro ámbito de trabajo la posibilidad de quedarnos en nuestras casas o en un lugar remoto para trabajar. 2. El segundo grupo de factores tiene que ver con la tecnología, el uso de la tecnología en las empresas, muy importante para manejar la experiencia del empleado, para conseguir que la experiencia del empleado sea buena, sea satisfactoria. Y el tercer grupo en el que clasifican estos autores los factores es la cultura. Que por cierto, si recordáis, Patricia, nada más empezar, ha empezado hablando de cultura y nos ha recordado qué era esto de la cultura en la empresa, qué significa, etcétera. Es decir, y aquí es donde está metida la parte emocional de la experiencia del empleado. Vamos a ver rápidamente de qué estamos hablando. Por un lado, estamos hablando de la experiencia recordando, estamos hablando de los factores clave en la medición de la experiencia del empleado. Hablamos de que el autor que estamos tomando, Morgan y Goldsmith, publican en el año 2017 los 17 factores que intervienen en o que pueden medirse para conocer la experiencia de los empleados en una empresa y que lo dividen en 3 grupos. El primero de ellos es el espacio físico. Es absolutamente necesario diseñar lugares de trabajo que tengan en cuenta los valores y la cultura de la empresa, sin ninguna duda. ¿Vale? Creando una experiencia óptima y un entorno saludable. Ya estamos entrando en el modo salud, en el modo prevención. Esto es preventivo, puede ser preventivo. El espacio físico agresivo puede llevar a que algunas personas no se sientan cómodas y la experiencia sea negativa. Pasaría igual en la experiencia del cliente, ¿eh? Fijaros cómo a veces huimos de lugares que no nos gustan simplemente porque su aspecto o su entrada o lo que desprenden a la hora de verlos no nos gusta. El segundo grupo, como decía antes, en el que se fijan los autores es la tecnología. Y aquí no hay muy fácil de comentar. Debemos de tener en cuenta al empleado en la elección de la tecnología. Debo reconocer, y yo también por experiencia, es que la mayoría de las empresas cuando buscan, cuando eligen, cuando implantan una determinada tecnología en la empresa, no piensan en el usuario. No piensan en el usuario. Es importante que el usuario empiece a participar ya en las tecnologías que usemos en las empresas. Y fijaros un ejemplo muy fácil que sería cómo teletrabajamos. Son entornos amigables, hemos ayudado a los usuarios a usarlos, son aceptados por los usuarios. Ahí quedan las preguntas. Esto también influye en el trabajo y en la experiencia del empleado. Y por último, la tercera grupo de esos factores que son la cultura. Y aquí es donde está, y como bien ha señalado Patricia, la parte emocional. Esta parte de cultura nos mide el nivel emocional de la experiencia del empleado. Es el sentimiento que el empleado va a generar con respecto a su trabajo y a la empresa.
De hecho, algunos autores hablan en esta parte de 2 puntos muy importantes, 2 claves, que son el trabajo en equipo, un buen trabajo en equipo, y la generación de un propósito. Es absolutamente necesaria esa generación de ese propósito de los empleados. ¿Y qué es ese compromiso y ese propósito? Es ese grado emocional e intelectual del empleado con la empresa, ese grado de implicación del empleado con la empresa. Y para esto necesitamos un buen estado emocional. No podemos trabajar la experiencia del empleado si en nuestra empresa estamos trabajando mal el bienestar emocional. Ya es hora, o sea, ya no es posible en el siglo XXI dejar de lado esto. Y también una cosa, como decía Patricia, y es que no solo tenemos que resolver los problemas psicológicos que ya existan de estrés, ansiedad, depresión, sueño, etcétera, etcétera. No, debemos de poner programas que hagan que los empleados que nuestros empleados tengan un motivo de prevención de esas situaciones. O sea, no tenemos que llegar al estrés, no a la depresión, a la ansiedad o al sueño. Necesitamos estar en entornos amigables que nos permitan trabajar de forma eficiente, con una experiencia agradable. Fijaros que solo con un 1,3 de incremento en la satisfacción del cliente equivale a 0,5% de aumento de ingresos. ¿Y cómo podemos aumentar la satisfacción del cliente? Aumentando la experiencia de los empleados. Por último, nuestra metodología y nuestra forma es que hemos conseguido usar estos factores definidos por los autores que estamos comentando hoy con respecto a cómo se divide la experiencia del empleado y cómo podemos medir esa experiencia del empleado, y somos capaces de monitorizar los diferentes factores, de 14 a 17 factores que hemos visto antes que los autores nos proponían. Conociendo estos factores podemos analizar la experiencia del empleado y tomar decisiones con datos encima de la mesa. También, obviamente, estamos midiendo el estrés como parte de esa experiencia del empleado y, como bien ha señalado Patricia, siendo uno de los factores más importantes en cuanto a cifras, y también, como dice la OMS y nos ha dicho Patricia, como una parte muy importante de las bajas que se producen en una empresa. Bueno, pues hasta aquí llega esa parte de cómo enlazamos la experiencia del empleado con el bienestar emocional, y de nuevo nos ponemos en marcha nuestra parte de debate con preguntas. Vamos a conectar otra vez con Patricia, a ver si puede entrar con la cámara. Ahora entra enseguida y nos ponemos los dos a contestar. Hola Patricia, ¿qué tal? Nos ponemos Hola, muy los dos buenas. a responder a vuestras preguntas. Mientras llegan esas preguntas que podéis vosotros poner en el chat o en el apartado de preguntas que tenéis en la sesión, bueno, nada, una reflexión que quería hacer después de haber escuchado lo que nos decías, Patricia, y de comentar un poco nosotros también, o yo en este caso, esa relación entre experiencia del empleado y bienestar emocional. Es algo que a nosotros nos preocupa a la hora de medir. Es que no nos gustaría medir cosas que ya han ocurrido, sino que lo que queremos es utilizar herramientas que nos ayuden a mejorar. Por tanto, cuando hablamos de bienestar emocional, hay algo importante a considerar, y es que es muy importante resolver los problemas que ya tenemos. Pero yo creo que es mucho más importante prevenir que ocurran esos problemas de estrés, de ansiedad, de sueño, etcétera, ¿no? No sé, ¿puedes darnos alguna clave, Patricia, para que de verdad podamos generar esos entornos? O que ya nos has dicho qué herramientas. ¿Cuál crees tú que de esas herramientas que nos has comentado puede ser así como más eficiente o más efectiva, perdón, a la hora de poner en marcha en una empresa que no esté haciendo nada ahora? Es decir, si tuviéramos que empezar y poner en marcha la prevención, ya no la resolución de problemas, sino la prevención, ¿qué sería lo más eficiente en este momento para empezar? Lo más eficiente respecto a esta parte de promoción de la salud, que es un área maravillosa de autocuidado o del cuidado de la sociedad, lo más importante es saber generar un hábito de cuidado. Entonces, para esto tenemos que integrar unas dinámicas en las que vayamos ofreciendo recursos sin necesidad de demanda.
Cuidado con este concepto, que muchas veces esperamos a que sea el empleado el que se aproxima y me pida. Y no siempre esto va a ser lo más eficaz porque a algunos les cuesta y algunos no se animan a solicitar un recurso en específico hasta que no se han visto en esa situación y han visto que verdaderamente les funcionaba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros ya os comentaba que tenemos como esta dinámica de ir aportando a poquitos información relevante relacionada con el bienestar y con la salud en general, ¿no? Entonces, aportamos información relacionada con la nutrición, les vamos aportando información relacionada con el ejercicio físico, por supuesto con la gestión de pensamientos, les pasamos vídeos, les pasamos cuestionarios, les hacemos algún webinar con ellos. La idea fundamental es que vayan viendo novedad y que a lo mejor pues lo que han publicado hoy no era justamente lo que a mí me ha hecho entrar y leer, pero lo que publican mañana sí. Y otra clave es que lo que les ofrezcamos sea muy aplicable. Tú le puedes presentar un recurso maravilloso que lleva mucho tiempo de aplicación y posiblemente se quedará en nada. Nuestra idea es en muy pocos minutos, muchas veces en un vídeo de 1 minuto y medio o 2 minutos, o en un pequeño artículo que puedes leer en nada de tiempo, eh, el empleado, el colaborador, genera una idea que puede aplicar en ese mismo momento. Voy a probar esto que acabo de ver, ¿no? Entonces, de esa manera es cuando verdaderamente estamos trabajando en la prevención, en la promoción de la salud. Y esto es una garantía para potenciar el bienestar y, por supuesto, para frenar el que una persona termine desarrollando cualquier otro problema de una índole más grave o más problemática a nivel psicológico. Esta es la idea, que está dentro de ese entorno de bienestar, de esa cultura que estamos promocionando desde el inicio de este webinar que es tan interesante, ¿no? O sea, el aprender a generar ese hábito que esté en la compañía. El bienestar tiene que estar en la compañía. Y aquí la parte de la comunicación dentro de la empresa es fundamental porque la empresa tiene que hablar del bienestar. Tiene que hablar, tiene que oír, tiene que estar dentro de las acciones, dentro de las dinámicas de la empresa como un aspecto normal y natural. Al principio requerirá un proceso de adaptación y después se normalizará y será un entorno maravilloso en el que estar, porque esta promoción de la salud, Simo, lo que pasa es que aumenta el compromiso y el engagement de los empleados con la compañía, porque se sienten cuidados. Sienten que la compañía les está aportando algo más que un salario a final de mes, ¿no? Les está enseñando a cuidarse. A mí me parece una relación preciosa, la verdad, la que se establece entre las Sí, compañías y los empleados. es cierto lo que dices y vamos, estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que remarcaba era esta, ¿no? Es la de esa relación y sobre todo de esa prevención y que en esa prevención lo más importante es la cultura. Es decir, esto tiene que estar en el ADN, esto tiene que estar en el ambiente. De hecho, hablábamos también esos tres bloques en los que se divide o que los autores que mencionábamos dividen los factores para medir la experiencia del empleado. Uno de ellos era la cultura, que es donde está, pero había uno que era el espacio físico, es decir, empecemos por ahí, es decir, nuestro espacio físico de trabajo no debe ser agresivo, debe ser un espacio que nos permita estar cómodos. Por tanto, como tú dices, es algo que tiene que estar ahí metido, tiene que olerse para que sea preventivo. De esa manera podremos hacer que el empleado tenga esa sensación desde el minuto uno. Es decir, llego a un lugar amigable, con un entorno amigable, en un entorno de trabajo en equipo donde no tengo la agresividad a mi lado, sino que lo que tengo es colaboración. Y la Eso tecnología además me ayuda a que eso sea así, ¿vale? Así que completamente de acuerdo. Y sobre todo si luego somos capaces de medir eso y de ver que efectivamente nuestros programas de prevención tienen eficiencia, nuestro nivel de estrés en la compañía baja, etcétera, etcétera. Una pregunta mucho más directa que nos hacen una pregunta y nos preguntan qué tipos de consultas soléis tener vosotros o atender vosotros en vuestros programas. Vale, lo cierto es que las consultas a nivel psicológico son una de las estrellas de nuestros programas, ¿vale? Esa demanda que os decía que el empleado viene a pedirnos a nosotros directamente que le apoyemos en un sentido u otro, ¿no? Problemas relacionados con la ansiedad, con el sueño, problemas relacionados con la depresión, con el estrés. Las consultas psicológicas son muy, muy demandadas.
pero sí que es verdad que cuando desde la compañía se está impulsando bien, se está integrando este entorno de autocuidado y de bienestar, cuando esto ocurre, los empleados empiezan a demandarnos y activar cantidad de recursos relacionados con el desarrollo personal. Ujú. Habilidades para la toma de decisiones, para la resolución de conflictos, habilidades para el trato con los hijos, cómo establecer límites, aspectos más relacionados con el bienestar. Muchas veces, fijaos como menciono ahora, relacionados con la educación de los hijos. Oye, ¿cómo puedo Ujú. mejorar mi entorno de bienestar también en casa? Es que al final lo que nos pasa en casa se refleja en el Ujú. trabajo. O Si yo sea, estoy muy perdona, Patricia, de preocupada, alguna manera, disculpa, de alguna manera se está traspasando la barrera, ¿no? Ese factor, se- esa división entre lo personal y lo profesional, que cada vez es más permeable, también, se- obviamente, en este aspecto que es el bienestar emocional, es donde se está viendo cómo se cruza, ¿no? Cómo se pide más información. cada vez se borran más las barreras, se difuminan entre el entorno personal y el entorno laboral. Yo he hecho esta mención de si estás mal en el entorno personal, al final se refleja en el trabajo, pero al revés Claro, también, todos lo sabemos, ¿no? Si estoy claro. preocupado, si estoy estresado, si estoy sobrepasado en un momento determinado, también se va a reflejar en el entorno personal. Yo diría que esta fusión de ambos entornos, Simo, se ha impulsado más desde la pandemia, cuando ha habido este boom del teletrabajo, que es una maravillosa oportunidad, Ujú. o este modelo híbrido que ahora está tan de moda, pero esta dinámica de teletrabajar o estar más en casa todavía hace que estos dos entornos se fusionen más y Ya. que para verdaderamente apoyar a los empleados les tengamos que ofrecer recursos que les den soporte tanto en su espacio más personal como en el espacio más laboral. Claro, podemos, perdona, Patricia, de nuevo, podemos pensar que estamos ayudando también, por ejemplo, como decías, a nuestros compañeros o a los empleados en la comunicación en su familia o en la gestión de conflictos con sus hijos o sea, ese Exactamente. trabajo con los adolescentes. O sea, todo eso puede entrar dentro de esta faceta, porque obviamente también hay una cosa importante. Desde el punto de vista de la experiencia del empleado, desde el que yo hablo, debemos tener en cuenta que nosotros cuando vamos al trabajo también nos llevamos problemas que nos han ocurrido durante el día en el que hemos Eso estado en es. casa, durante el fin de semana. Esos problemas se Eso trasladan es. y de alguna manera pueden llegar a confundirse entre me llevo un problema y o me ocurre como experiencia. No, es una mezcla porque yo no me puedo separar de mi persona o de mi vivencia, ¿no? Del fin de semana. Ujú. Eso es, eso es. Si estoy preocupado con el problema que tuvimos este fin de semana en la familia, probablemente la calidad de mi atención y de mi concentración el lunes se pueda ver mermada, porque hay Claro. momentos en los que los pensamientos, los recuerdos de lo ocurrido me roban ese proceso de concentración, efectivamente. Y una pregunta, esto lo pensaba yo ahora cuando hablaba así, que tenéis información sobre cómo está valorando los usuarios este tipo de programas. ¿Cómo lo En valoran? este, en este Qué sentido, feedback tenéis Simo, sobre el usuario? exacto. En este sentido, te podría aportar algún dato relacionado con nuestra propia experiencia en el trabajo con las compañías, ¿no? A nosotros nos gusta valorar la satisfacción por el servicio recibido cuando se acercan al programa y tienen una sesión de one-to-one, una sesión con un profesional del equipo. Nos gusta también valorar el si recomendarían el servicio que han utilizado a otro compañero o incluso si volverían a utilizar el servicio. Nos parecen tres variables que nos aportan muchísima información. Te puedo Ujú. decir que en una escala de 0 a 10, las puntuaciones en este sentido suelen variar en estas tres escalas entre el 9,01 y el 9,04. O sea, unas puntuaciones muy, muy altas que muestran, que denotan una grandísima satisfacción con el servicio. La gente lo recomienda, la gente lo vuelve a usar. Muchas veces me dicen, Patricia, ¿y si activo un programa, ya no puedo activar otro? ¿No? Les preocupa el si hacen una cosa no poder hacer otra. Y Claro, efectivamente esto está claro. cierto, o sea, el, Cuando el algo, bienestar, claro, cuando claro, algo todo, perdona. cuando algo funciona, evidentemente
Cuando ves que la gente, cuando tiene un impacto en la gente y funciona, obviamente quieres más, ¿no? Y quieres además que las funciones, perdón, que los programas funcionen, tengan impacto, pero tengan una repercusión. Es decir, hago esto para conseguir algo. Si ves que lo consigues, empieza esa retroalimentación, ¿no? Pero, y relacionado con esto, entonces, ¿crees que ya hay una sensibilización importante en la empresa para fomentar ese autocuidado, para fomentar estas políticas o estas estrategias de bienestar emocional? ¿Crees que ya la empresa Ujú. en España está, en general, también en el mundo, con la información que tengáis, está mejorando esa sensibilización? ¿Que ya considera que esto es parte de lo que debe hacer? Pienso que cada vez se ve en más compañías. Pienso que sin duda estamos mejorando muchísimo al nivel de empresa en el autocuidado y en la potenciación del bienestar dentro de las compañías. Sé y soy consciente que queda un camino por recorrer, pero también sé que hay varias capas, ¿no? Sería, por una parte, primero tiene que sensibilizarse, por supuesto, la compañía, que esto es lo que decimos que está mejorando y que cada vez hay más compañías que se vuelcan en el autocuidado de sus empleados. Pero una vez que se genera la decisión de, oye, en nuestra compañía vamos a meter dentro de la política de la empresa, vamos a meter dentro de la cultura de la empresa el cuidado de los empleados, hay una siguiente capa, una siguiente fase de sensibilización, que es la de sensibilizar a los empleados. Cómo se explica que vamos a dar este paso dentro de la compañía, cómo se les hace a los empleados que escuchen lo importante que es cuidarse, no solo para ellos, sino también para la compañía. Al final, lo peor que le puede pasar a una compañía cuando ya se ha sensibilizado a la compañía y cuando quiere ofrecer recursos para potenciar el bienestar es que implanten un programa que no se use, que no se consulte o se consulte muy tarde, la gente tiende a esperarse, los problemas emocionales, como hemos comentado antes, se tienden a cronificar. Entonces, todo esto lo vamos a evitar que los programas no se usen o que se usen muy tarde, haciendo una correcta sensibilización, una buena comunicación de que empieza un servicio de este estilo, una buena comunicación de lo importante que es para la compañía, que se entienda y que se huela y que se sienta que ahora hay un entorno de bienestar y tiene que estar por todos los lados el programa, se tiene que escuchar cuando hablas con tu manager, se tiene que escuchar cuando hablas con tu compañero, que te cuenta la experiencia. Pues fui el otro día y utilicé el programa que nos han puesto nuevo de apoyo al empleado. Tiene que escucharse, tiene que estar la compañía impregnada de este bienestar para que verdaderamente la sensibilización sea la correcta. Entonces, Shimo, yo te diría, dos capas. Vamos mejorando la sensibilización de la compañía, después hay que sensibilizar a los empleados. Muy bien. Sí, yo te preguntaba por cómo, a ver, por la parte, diríamos, influyente en la puesta en marcha de estas políticas, ¿no? De estas estrategias, que sería la dirección de la empresa y las empresas. Pero obviamente, por un lado está eso y por otro lado está la aceptación de los empleados. Es decir, que efectivamente, como tú bien dices, que los empleados acepten que se introduzcan este tipo de estrategias y este tipo de cuidados, ¿no? Porque a veces van Exacto. a favor nuestro, pero a veces somos reacios, ¿no? Cuando hablamos de estos temas, a veces somos reacios para aceptarlo, ¿no? O para aceptar esa ayuda. Es cierto, es Ujú. cierto. De hecho, todavía nos persigue un poco de estigma relacionado con la psicología, ¿no? Y yo de la cabeza estoy bien, ¿eh? O sea, la gente Pues, se plantea este tipo de cosas, ¿no? Pero para esto es importante, uno, asumir que la realidad social está cambiando. Dos, cuando damos el paso dentro de la compañía, tenemos que dejar un periodo de adaptación. No queremos ujú, que todo el mundo haga un cambio que es una herencia social de décadas atrás. ujú, No, tenemos que dejar un espacio de tiempo en el que las personas se vayan adaptando. Y para eso hay que ujú, acompañarlas. No lo van a hacer solas. Entonces hay que normalizar que haya esta diversidad, hay que ujú. normalizar que vayan aumentando las cifras de uso y de relación con ese tipo de programas progresivamente, pero siempre teniendo en cuenta de que tiene una tendencia ascendente, por supuesto. Muy bien. Bueno, Patricia, pues esperemos que este rato que hemos compartido
sirva para esa sensibilización de las dos partes, tanto de quien nos haya escuchado y que tenga el poder de decisión de poder incorporar estrategias de bienestar emocional en su empresa, como quien nos haya escuchado como usuario, como posible receptor de este tipo de políticas o de estrategias. Por supuesto, a todos ellos darles las gracias por haber estado escuchándonos, dar las gracias a BH Bienestar y a ti, Patricia, por haber intervenido en el webinar, en el cuarto webinar Blipol sobre bienestar emocional y experiencia del empleado. Nada más, Patricia, gracias. Muchas gracias, Timo, por invitarnos, por supuesto. Un placer acompañaros. Correcto, y bueno, y como he dicho antes, a todos, gracias por vuestra asistencia y seguro nos vemos en el quinto webinar Blipol.